Ahora resulta que Ernesto Zedillo es el gran justiciero y el gran demócrata de México. De eso trata Historia de lo Inmediato el día de hoy, de Ernesto Zedillo, el demócrata falsario, del falso demócrata. Y sí, no fue Vicente Fox el primer presidente de la transición democrática que se volvió solo negocio. Tampoco fueron los fraudulentos Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No, ha sido Ernesto Zedillo, autoexiliado como los anteriores, pero presentado como la figura más limpia del neoliberalismo, entre comillas, quien acusa a Andrés Manuel López Obrador de transformar la democracia en tiranía. Y no está mal que ahora sea Zedillo la figura señera del PRIAN creado por Salinas para empezar a discutir en serio si antes del 2018 los mexicanos disfrutábamos de más democracia que después de ese año, si estaba más vigente el respeto a las leyes y a las libertades antes que ahora, y si había mejor calidad de vida para los mexicanos. En una discusión en serio sobre la democracia, la autoridad moral importa tanto como los hechos. Y no es Zedillo la figura emblemática del respeto a la democracia, la justicia y los derechos humanos. De no ser por la alternancia por la derecha en el año 2000, el repudio hacia él sería tanto o más que a Salinas. Pero ahora resulta que Zedillo es sinónimo de justicia y democracia, pese a tantas decisiones que tomó contra las mayorías, como el muy olvidado despojo de las pensiones de los trabajadores a través del sistema del ahorro para el retiro, impuesto en 1997. Y claro, las matanzas durante su gobierno. El caso es que con la reforma al Poder Judicial de la Federación, con el que corona López Obrador su sexenio, ha comenzado una nueva fase en la narrativa opositora sobre el fin de la democracia en México, una estrategia que viene desde el peligro para México que aún usa Calderón y sus achichincles para justificar el fraude electoral del 2006, y tan falaz como la reelección presidencial que Enrique Krause dio por hecho cuando se convocó al proceso de revocación de mandato. De hecho, la figura de López Obrador asociada al autoritarismo viene desde que movilizaba en Tabasco a los sectores más pobres a favor de la democracia, cuando Roberto Madrazo, bajo las órdenes de Carlos Salinas, lo asoció con el comunismo, y luego Zedillo lo demonizó por oponerse al FOA-PROA en 1998 y por rechazar las fabulosas cantidades de dinero para financiar a los partidos políticos con su reforma electoral 2 años antes. Es decir, el López Obrador, que ganó el poder por la vía democrática solo para destruirla, no es una construcción reciente, sino de por lo menos 3 décadas, cuando acreditó, como nunca antes en la historia, el uso ilimitado de dinero para las elecciones en Tabasco, con el despilfarro de 241 millones de pesos en la elección estatal de Madrazo, que, ojo, también involucró ese dinero a la elección presidencial de Ernesto Zedillo. Ese dinero sucio para estas campañas procedió del erario estatal, de delincuentes de cuello blanco salinistas como el banquero Carlos Cabal Peniche, y hasta de actividades criminales a través de triangulaciones que se hicieron en el mismo sistema financiero que amparaba en ese entonces la impunidad. Y ha sido Zedillo, el rescatista de banqueros, empresarios y políticos a través del FOA-PROA, este instrumento que tiene hipotecado al país, el que regresa un ratito a México solo para repetir lo que inventaron los capos intelectuales Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín: la muerte de la democracia en México. Sí, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, tal como se plantea en la reforma, toca al poder más opaco y más corrupto de la construcción neoliberal, y su implementación representa efectivamente un desafío para mejorar la impartición de justicia. Pero es un contrasentido afirmar que la voluntad ciudadana, clave en este derecho, es un acto autoritario. Todo régimen político cambia reglas e instituciones. Eso fue
Precisamente lo que hizo Zedillo con el régimen de la transición democrática al reformar las leyes electorales y cambiar también al Poder Judicial, que de inicio, ahí sí, autoritariamente, desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y concentró el poder en la presidencia de este órgano y en el de la judicatura, solo para la impunidad de los jueces y sus cómplices. Zedillo desmanteló la Suprema Corte y edificó un nuevo poder judicial sin consultar a nadie, solo con el enjuague, con el PAN, a cuyo secretario general con Calderón y subordinado de Diego Fernández de Ceballos, Antonio Lozano Gracia, hizo procurador general de la República, uno de los peores que tuvo esa institución en su historia. Para Zedillo, el continuador del modelo neoliberal que como nadie impulsó Salinas, la reforma al Poder Judicial de la Federación era parte de la transición a la democracia, como lo fue también la reforma que dio autonomía al viejo Instituto Federal Electoral, que luego en 2014 el PRIAN transformó en INE para mantener el control de todos los órganos concebidos por el neoliberalismo, incluidos los llamados autónomos. Por eso el problema del PRIAN y de los poderes económicos y mediáticos no es la reforma al Poder Judicial en sí misma, sino el desmantelamiento de la justicia neoliberal, que es la arquitectura jurídica edificada desde Miguel de la Madrid y Salinas y profundizada en los sucesivos gobiernos hasta Peña Nieto con su Pacto por México, todo siempre para la protección de la oligarquía. Un cambio de régimen implica, insisto, la creación de leyes e instituciones que siempre también lesionan intereses. Y eso es lo que ocurre con las reformas impulsadas por López Obrador. Pero ninguna como la que busca transformar al Poder Judicial Federal, que se convirtió en la verdadera resistencia a un nuevo régimen democrático. Por eso no es Fox, Calderón y Peña Nieto los que tienen el arrojo para enjuiciar a López Obrador, sino Zedillo, uno de los más feroces presidentes neoliberales que tiene como única prenda ser el creador del régimen de la transición democrática que se convirtió en el negocio de la derecha disfrazada de progresista que encabezan los capos Krause y Aguilar Camín. Ese es el fondo del asunto. Los grandes intereses económicos afectados por los cambios realizados en México en los más recientes 6 años, no la involución al autoritarismo que practicaron, eso sí, los gobiernos anteriores al 2018, sobre todo para adulterar la voluntad popular y administrar los cambios para que todo siguiera exactamente igual. Ya se acabó el régimen de la transición democrática de Zedillo y por tanto se les acabó la fiesta a los beneficiarios de esta construcción de la derecha con ropajes progresistas. Es hora de edificar nuevas leyes para garantizar efectivamente que tenga vigencia la democracia sin adjetivos en México y entonces comencemos a discutir seriamente si ya no hay democracia, que es el poder del pueblo, si ha desaparecido el Estado de Derecho y si tienen o no vigencia las libertades que consagra la Constitución, si las instituciones están hechas pedazos o si están siendo colonizadas o en vías de estarlo, o ya lo estaban. Hablemos en serio si López Obrador es verdaderamente un tirano que no quiere dejar de ejercer el poder y someter a su sucesora, Claudia Sheinbaum, para mantener el control transeccional. Una deliberación seria concluirá que en realidad este relato de la derecha es falaz y ya muy poquitos lo compran. Se trata de mentiras que ya ni siquiera son útiles en temporada electoral, como deberían haberlo aprendido ya el PRIAN después del 2 de junio. López Obrador es un político que será enjuiciado por la historia en su dimensión real, menos esplendorosa de lo que él mismo quiere, pero tampoco será la historia de destrucción y de tiranía que quieren escribir los rabiosos historiadores de la transición democrática, que 3 décadas después llegó a su fin como etapa histórica y también como un gran negocio. Muchísimas gracias a usted el día de hoy.